Ezequiel 27:1, una pequeña porción de la palabra, algo pequeñito nada más, porque todavía nos dura el fuego del campamento, amén, y de todo lo que se viene en camino, se vienen muchas cosas más, muchas más bendiciones en este invierno glorioso, amén. Vamos a declarar un invierno poderoso, y una primavera también luego gloriosa en Dios, amén. Un año victorioso en Cristo Jesús. Ezequiel 27, amén. No, Ezequiel 37. Digamos, levanté otro. Ezequiel 37, ¿eh? 37. Una pequeña porción. Dice Ezequiel 37, versículo 1: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuánto creen que palabra del Señor puede decir? Amén. Ezequiel 37, 1 al 5. Me hacía acordar estos días porque estamos declarando victoria, bendición, y yo me comentaba Ludmila de un chico que hablaba con ella y le decía: ¿qué pasa si pasa este problema? Y que si pasa este otro problema, y si pasa este otro problema. Y me acordaba de un chiste para ella porque nosotros estamos esperando en bendición en Dios, amén. Y hay gente que siempre está esperando problemas o tiene miedo. Y le contaba de que había un hombre que tenía miedo a viajar en avión, y dice que este hombre tenía demasiado miedo a viajar en avión, y está en el avión ahí sentado y estaba con otro hombre y le decía: ¿qué pasa si el avión se cae? Y le dice otro: no, mirá, los aviones son súper seguros, muy difícil de que caiga un avión, dice, tiene que pasar muy raro. Y le dice: pero ¿y qué pasa si cae un rayo en el motor del avión? Dice, que está en el ala. Y le dice el otro: no, dice, si cae un rayo en el motor del avión, no importa, tiene otro motor en el otro ala, puede seguir volando el avión con un solo motor, no hay problema. Dice: bueno, ¿y qué pasa si cae un rayo en un motor del avión y después cae otro rayo en el otro motor del avión? Dice: bueno, en realidad también tiene un motor, dice, adicional el avión, dice, atrás en el fuselaje, tiene un pequeño motor, dice que es más chico, pero sirve para llegar a puerto en caso de emergencia. Y le dice: bueno, ¿qué pasa si cae un rayo en un ala de un motor y cae en el otro motor y después cae en el motor del fuselaje también? Y le dice: bueno, en realidad los aviones también, si se apagan todos los motores, como tienen aerodinámica el avión, dice, puede ir planeando. Sin los motores planea y puede llegar a puerto, dice, puede llegar a un lugar a donde pueda aterrizar. Y le dice: bueno, ¿y qué pasa si encima cae un rayo sobre un motor, cae un rayo sobre otro motor, cae un rayo sobre un motor de atrás y cae un rayo sobre el ala y parte el ala para que no pueda? Bueno, dice, entonces sale otra ala debajo del ala y crece hasta donde está el... Y dice: dice, ¿de dónde saca tantos motores y tantas alas y tantas cosas? Y dice: ¿y de dónde saca tantas cosas? Y yo te quiero decir: ¿y vos de dónde sacás tantos rayos y que todos le pegan al mismo avión? Y dice: pues hay gente que está esperando las cosas malas, pero nosotros no es tiempo de esperar las cosas malas, sino de tener fe en Dios y creer que Dios va a hacer una gran obra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en este tiempo? No es tiempo de tener miedo, es tiempo de crecer en el Señor. Y yo te quiero hablar en el tiempo de que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que Dios dice que dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio espíritu de cobardía, Dios nos dio espíritu de poder. Y tenemos que lanzarnos en fe en aquellas cosas que Dios está queriendo nos dar en este tiempo. Pero los hijos de Dios no tenemos que ser cobardes en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que cuando uno ve en la Biblia, en Apocalipsis, hay pasajes que dice que los primeros que van a ir al infierno, me acuerdo que había un pastor que solía preguntar: ¿quiénes son los primeros que van a ir al infierno? Y muchos decían: esto, los homicidas, aquello otro. ¿Saben cuál encabeza la lista en Apocalipsis? Dice: pero los cobardes e incrédulos. Y después dice: los homicidas, los parricidas. Pero dice que los primeros que caen en el lago de fuego azul son los cobardes y los incrédulos. Pero aquí no hay ningún cobarde, aquí hay valientes en el Señor. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? En Puerta del Cielo somos valientes y hoy estamos en este lugar a pesar de la lluvia.
a pesar del frío, y es tiempo de ser valientes en Dios. Me acordaba también, dice que había un hombre que estos días, dice que andábamos viajando también por ahí, y vio esos que venden en las rutas, hay puestos de frutas y de cosas, dice que había uno que estaba vendiendo sandías al costado de la ruta, y para un hombre a comprar sandías, y dice, bueno, quiero una sandía, le dice. Y le dice, pero quiero una sandía linda. Dice, bueno, una sandía verde, que sea toda fea. Le dice, no, dice, yo le voy a elegir una sandía, le dice el vendedor. Pero que le voy a elegir una linda sandía, le dice. Y agarra el vendedor, compré una sandía, y es esta sandía. Esta es la mejor sandía que le dio. Y cuando va llevándole la sandía al comprador, y estaba lleno de sandía, ¿no ve que se concentra el vendedor en el comprador? Y no ve que había una piedra en el camino, había un pozo y se tropieza en la piedra. Y comienza a tambalear y va con la sandía así como la y estaba lleno de sandía y esquivó con la sandía. Y el hombre comienza y se para con la sandía para aquí para allá. Y el comprador lo mira al vendedor y el vendedor estaba así con la sandía y a malabar y ¡pum! Cae sentado el comprador. Y la sandía vuela. ¡Pum! Cae al piso. Y se parte la sandía al medio. El comprador mira al vendedor pobre que estaba ahí, se cayó sentado y mira la sandía. No va a creer que se parte la sandía al medio y era blanca por dentro. Bien blanca estaba la sandía. Y el vendedor dice, pero dice, mire la sandía que me estaba por vender. Dice, no dijo usted que era una linda sandía. Mire, esta sandía está blanca. Y el vendedor lo mira y dice, pero ¿qué quiere con el susto que se pegó? Se quedó blanca del susto, dice la sandía esta. Hoy es tiempo de nosotros ser valientes en Dios. ¿Cuántos lo creen en esta? Yo doy un aplauso al Señor, amén. Blanco del susto, somos valientes en el Señor. En este pasaje dice la Biblia que Dios le llevó a Ezequiel, una palabra cortita, y lo llevó al valle de los huesos secos. ¿Y por qué? Porque ese valle estaba lleno de huesos. Porque en la antigüedad los ejércitos peleaban en los valles. Ellos se ponían uno en una montaña, otro en otra montaña, y cuando descendían al valle peleaban. Las guerras en la antigüedad se hacían en los valles. Cuando un ejército vencía a otro, despojaba al ejército que había quedado caído en la batalla y dejaban los cuerpos muertos ahí. Esos cuerpos muertos quedaban por tiempos ahí. Y este dice que era un valle de huesos secos. ¿Qué simbolizaba ese valle de huesos secos? Un ejército que había caído en combate, un ejército que había caído muerto en aquel lugar hacía mucho tiempo, y antes los ejércitos dejaban que eso quede ahí para que quede testimonio de le digan que este ejército se levantó contra tal rey o contra tal cosa, y mirá, ahí quedaron tendidos, ahí quedaron todos muertos. Y dice que Dios le lleva a Ezequiel y le dice, este es el valle de los huesos secos, y lo que ve, un ejército que había caído, un ejército que había muerto, un ejército que había sido derrotado. Pero el Señor le dice, no mires este ejército que ha sido derrotado, no mires este valle de los huesos secos, sino que profetiza sobre los huesos secos. Y eso es lo que yo le quiero decir en esta noche. No es tiempo de ser cobardes, es tiempo de ser valientes en Dios, y es tiempo de profetizar la palabra de Dios. No importa lo que vos veas alrededor, no importa cómo veas tus hijos, no importa cómo veas tu familia, vos tenés que ver, pero vos no tenés que hablar de eso. Vos tenés que profetizar la palabra de Dios. Vos tenés que decir a los huesos secos, hoy estás seco, hoy estás muerto, hoy no tenés vida, pero yo declaro palabra de Dios. Vas a vivir, te vas a levantar, vas a crecer, y Dios va a dar victoria a tu vida, a tu hogar, a tu casa, a tu familia, y sobre todo aquello que estás profetizando. Pero hijo de hombre, profetiza en este tiempo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me aplaudan al Señor que van a profetizar en este tiempo? Que Sauce no está muerto, que tu vida no está muerta, que tu casa no está muerta, que tu trabajo no está muerto, que tu billetera parece un valle de huesos secos, pero te oí palabra de Jehová, billetera. Vas a vivir en el nombre de Jesús. Comienza a declarar la palabra de Dios. Usted no declara lo que ven con sus ojos, usted comienza a declarar la palabra de Dios, porque va a haber, ay, pero hay gente que no lo logró, hay gente que no pudo emprender una empresa, hay gente que no pudo emprender su ministerio, hay gente que no pudo lograr las cosas, hay ejércitos que han caído, pero Dios te dice, no mires los que han caído, hoy es tiempo de profetizar, porque aunque otros han caído, donde ellos han caído, vos te vas a levantar y vas a declarar vida y vas a proclamar sobre los huesos secos. Amén. ¿Sabe que a veces es difícil? Y yo tengo, ya te digo, una pequeña porción de la palabra, porque no mires a los demás, no te va a pasar lo que le pasó a los demás. Dios va a levantar tu vida, Dios va a levantar tu ministerio, Dios va a levantar
contar las cosas que Dios proclamó sobre vos, donde otros no progresaron con su familia, otros no progresaron con su hogar, vos vas a progresar. Otros no progresaron con su iglesia, vos vas a progresar. Otros no progresaron con su empresa, vos vas a progresar, porque si Dios es con vos, no hay nadie que pueda hacer en contra tuya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero es tiempo de profetizar, porque dice, ay, cayó el otro, no le fue mal. Y me acordaba porque cuando nosotros estuvimos aquí en Sauce, y me acordaba, ya digo, porque cuando fuimos a Feliciano, nos encontramos con amigos, con pastores. Yo te contaba de un pastor que nosotros hacía 25 años que no lo veíamos, al pastor Lázaro Miño. Y vos sabés que hacía 25 años que no lo veíamos. Y yo esa vez, fue la primera vez, luego de 25 años de verlo. En ese tiempo cuando nosotros lo conocimos, 25, 26 años tal vez, porque éramos novios con Jolie, estábamos recién de novios, no teníamos iglesia, no teníamos nada. Y ellos habían estado acá en Sauce, habían ido a la iglesia del centro, pero con tanta mala suerte, con tanta... que no los cubrían sus pastores, ¿no es cierto? Los que lo enviaron y literalmente, hermanos, no tenían que comer, no tenían cómo vivir. Y tenía muchos hijos este pastor, ¿no es cierto? Y vos sabés que no pudieron avanzar. De última, tuvieron un año o dos, pero la crisis en ellos era insostenible y nadie los ayudaba. Y ellos se fueron porque ya no pudieron sostener más. Y me gozaba porque ahora yo lo veía en Feliciano y lo podía ver en Victoria. Amén. Y podía contar las victorias del Señor. Y me gozaba porque, bueno, me contaba esos días que había recibido una herencia también y que había recibido unos campos, y ellos vienen con cantidad de jóvenes y decían, vamos a vender y vamos a lotear. Y me estaba hablando, dice, pero si ya la próxima vuelta no vamos a abrir el colectivo, vamos a comprar una combi, el primer lote que vendamos va a ser para comprar una combi, y no queremos una combi usada, queremos una combi 0 kilómetros. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Y sí, quieren una plaza al Señor. Amén. Porque yo me acordaba de cómo lo había visto, me acordaba de cómo había estado, pero ahora lo veía en gloria y en bendición. Pero en esa época, cuando nosotros estuvimos aquí, y me acuerdo que yo había ido en esos días, Sauce era una tierra árida. Yo te quiero hablar en este tiempo de las bendiciones de Dios, algo pequeñito, pero de profetizar sobre los huesos secos, profetizar sobre nuestra ciudad, profetizar sobre lo que no vemos. Y ese lugar había quedado desierto. Me acuerdo que yo trabajaba de electricista, no conocía a mucha gente en la ciudad. Me fui a trabajar a casa de una señora, no la conocía, y me voy a trabajar. Y esta señora era re católica, estaba media chiflete del moño, pobre, pero encima de eso era re católica. Y tenía santos por todos lados. Y yo estaba, ¿dónde me vienen a meter? Dije yo, ¿viste? Y vos sabés que me voy a trabajar, ese tiempo estaba de novio también con Jolie, y me voy a trabajar. Y entro a la casa, no sé qué, y yo empezaba con los santos, con las vírgenes, con todas las cosas. Y no va que me habla a mí, me dice, no sé qué cosa me dice de la iglesia, qué sé yo. Y tenía las fotos del Papa, todo en aquella época. Y me dice, porque vos sos católico, ¿no es cierto? Y me mató, ¿viste? Cuando me dijo así. Y yo digo, ¿qué le digo ahora? Yo siempre trataba de dividir el trabajo con las cosas de la iglesia, porque digo, se va a armar lío acá. Y bueno, pero me preguntó así, yo digo, señora, yo no soy católico, le digo yo. Y me mira y me dice, ¿y de qué rama de hereje sos? Me dice. Así te digo, ¿y de qué rama de hereje sos? Me dice. Y yo digo, no, señora, ¿sabe que yo soy? Pero ya tío, está bien chiflete, pobre mujer. Y me dice, pues no, en el centro, no voy a decir dónde, porque viene en el centro acá de Saucera. Y me dice, entonces yo le digo, bueno, que me eche. No, le digo, ¿sabes qué? Yo soy, los católicos nos conocen a nosotros como protestantes. Yo pertenezco a la rama protestante, soy evangélico, le digo yo. Y me dice, no importa, si no tanto eso, ya se está convirtiendo con nosotros. Y ahora el pastor Johnny dice, está comiendo la Eucaristía allá con nosotros en la iglesia. Y me dejó, ¿viste? Y ahí quedó. Bueno, yo seguí trabajando, no me dijo más nada. Pero para mí fue un impacto, porque que me estaba hablando, cuando nosotros estuvimos acá, vos sabés que una cosa de las cosas terribles, que en ese lugar es verdad. Ella me dice, todos ya se están convirtiendo al catolicismo. Había un pastor, que estaba el pastor Johnny en la iglesia central. Bueno, va a creer que ese hombre terminó en la iglesia católica. Y por eso te digo en este tiempo de profetizar sobre los huesos
secos. Cuando yo escuchaba esas cosas, vi cosas que yo decía no podía ver qué tremendo que era, porque realmente Sauce en un momento parecía una tierra árida y desértica. Había un pastor que yo no conocí, que en esos días también había venido aquí a Sauce, y murió ese hombre. No sé qué le había pasado y murió. Tuvo unos días, yo no lo conocí y murió. Y yo cuando vi todas esas cosas, solo cuando Dios nos lanzó en el ministerio, vos te imaginas, la gente te decía que Sauce es tierra que come a sus moradores. Y nosotros comenzamos con una fe pequeñita a avanzar en el Señor. Me acuerdo que levantamos la iglesia, como siempre, hicimos una iglesia chiquitita, pequeñita, porque nuestra fe era pequeñita. Y entonces todo lo que hacíamos era pequeñita. Y era tan pequeñita nuestra iglesia, lo que tenía de bueno que era pequeñita, que los endemoniados no entraban, porque o entraba la persona o entraba el demonio, pero los dos no entraban, tan chiquitita que era. Pero siente que cuando Dios nos dijo, ustedes tienen que crecer en el Señor, me acordaba estos días porque yo le digo que también Valeria compartió la misma palabra y nos dijo que teníamos que romper nuestro techo, que teníamos que crecer en fe. Y Dios nos está llamando a romper nuestro techo. Cuando empezamos a entender que teníamos un Dios grande, que de Él venía la bendición, que no importa lo que le haya pasado a nosotros, no importa lo que haya pasado, si Dios es con nosotros, no hay nadie que pueda hacer contra nosotros. No mires el valle de los huesos secos, no mires los matrimonios que han caído, no mires los que han fracasado, no mires las cosas que han pasado, mira lo que Dios va a hacer sobre tu vida. Y en este tiempo comenzá a profetizar sobre los huesos secos, que esos huesos secos van a comenzar a vivir, porque estamos viviendo un tiempo especial de bendición y en Sauce, acá en Puerta del Cielo, estamos declarando un avivamiento nuevo en Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y me acuerdo que en esos días, la primera vez que cuando comenzamos con la iglesia, unos hermanos de Mar del Plata que ni conocíamos, ese cartel se destruyó ya porque era viejito, pero me acuerdo que nos mandaron un cartel con la entrada de Sauce, una foto que habíamos sacado nosotros, y decía, Sauce, un nuevo tiempo ha llegado. Y esa palabra vino como un aire fresco, porque no lo... Y yo sentí esa palabra, claro, no importa lo que haya pasado anteriormente, hoy un nuevo tiempo ha llegado a Sauce. Y ese nuevo tiempo lo estamos viviendo en este tiempo. En este tiempo está llegando un avivamiento nuevo a Sauce. Yo siento de parte de Dios que no es casualidad, estos hermanos que quieren venir, nosotros fuimos a Felicianes, fue una bendición. De verdad que la pastora se quiere comunicar. Dice, ¿quién es la diseñadora de los trajes que tienen? Decían, no, porque una cosa que, sí, está impactadísima. Le dijimos, no sé si te vamos a conseguir turno, le dijimos, pero vamos a ver qué hacemos. Pero sí, están queriendo, porque ellos nunca vieron asas. Y nosotros estamos llevando la bendición para allá, pero de allá también están viniendo con la bendición para acá. Prepárense porque y oren también por las líderes, por los líderes, por los que están trabajando, porque van a hacer un gran encuentro del Día de las Madres. Aquí también el año pasado fue glorioso y este año va a seguir siendo glorioso. Van a venir esta hermana que quiere venir, si Dios quiere, con el cual sentimos también una unidad de espíritu ahí en algunas cosas, y verdad que estuvo profetizando, estuvo hablando con nosotros y sentimos esa unidad en espíritu. Amén. Porque nosotros queríamos ir a verle porque no le conocíamos a la pastora esta. Y cuando le conocimos, no importa lo que pase, lo que importa es que haya unidad en el espíritu. Amén. Porque nosotros no somos en la carne, estamos en el espíritu. Y cuando nos charlamos ya con la hermana, estábamos charlando con los caballeros en un lado y las hermanas estaban por acá, profetizándose, orando, uno cayendo, ya le agarró el espíritu. Y dijimos, bueno, esta es la hermana que tiene que ser. Amén. Pero después también habló con nosotros, nos dio una palabra, ¿no es cierto? Y una palabra que yo sentí en el espíritu que era verdad también, ¿no es cierto? No por ser la persona extraña, porque no nos conocía, no nos había visto nunca, nos dio una palabra profética y entendemos que es el tiempo nuevo sobre Sauce. Y todas esas cosas vienen en camino, por eso prepárese, porque Dios va a utilizar la puerta del cielo para un gran avivamiento, como ya fue. Y ya te digo, si quiere dar un aplauso al Señor, amén. Y eso me olvidaba y termino con esto, porque en esos días cuando yo me había venido esa palabra de romper el techo, cuando yo comencé la iglesia chiquitita, era porque todas las iglesias de Sauce eran chiquitas. Y yo decía, bueno, ese es el tamaño que tiene que ser más o menos para esta ciudad. Y después cuando vino esa palabra, cuando vino ese cartel que decía Sauce, un nuevo tiempo ha llegado, yo dije, claro, nunca pudieron crecer más allá de ese tamaño. Eran iglesias tipo choricitos, ¿no es cierto?, acá en Sauce, y tenían cierta cantidad de miembros, ¿no es cierto? Y Dios me decía, pero Dios, yo te llamo, me decía el Señor, a romper
ese techo, a quebrar. Ese techo había quedado en Sauce, pero hoy en Puerta del Cielo nosotros lo hemos roto, lo estamos quebrando ese techo espiritual y estamos yendo mucho más allá. No porque nosotros seamos alguien, sino porque Dios es con nosotros. Amén. Entonces en este tiempo yo le animo a usted a unirse a un nuevo tiempo a Sauce, porque no sé lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero sí yo estoy expectante. Por eso es que la bendición viene aquí para Sauce, la bendición está yendo para allá, para Cañaditas. Amén. Se está desatando la bendición. Y aquellos que se quieran unir en cualquier área, únase. Y si usted ve que, pero acá vino alguien, y no importa, ese que vino y cayó o fracasó o no pudo, no importa. Han caído algunos, pero yo no voy a caer, porque si Dios es con nosotros, nadie será contra nosotros. Y Dios no nos ha llamado a mirar los huesos secos, sino a profetizar sobre los huesos secos. Donde otros han caído, nosotros vamos a declarar vida y bendición. Y que aún de esos huesos secos, un gran ejército se va a levantar. Y que en Sauce algo nuevo está viniendo. Y yo no sé lo que va a pasar en este tiempo, pero yo estoy expectante a que algo glorioso va a venir sobre nuestra vida. Por eso en este tiempo, si ves huesos secos en algún lugar, en tu familia, en tu barrio, en tu casa, en Sauce o en lo que fuere, vos decís huesos secos, yo ahora profetizo que viene vida sobre tu vida. Viene vida sobre los jóvenes, viene vida sobre las mujeres, viene vida sobre los caballeros, viene vida sobre puertas del cielo y viene un avivamiento glorioso que no sé lo que va a ocurrir en este tiempo, pero yo voy a profetizar la palabra del Señor. Amén. Espero un fuerte aplauso al Señor y oramos por esta palabra. Pero a no estar teniendo miedo y estar creyendo en la bendición de Dios. Oramos por esta palabra.